Al paso del huarache. Hola mis caminantes, nos volvemos a encontrar. Espero que estén tan emocionados como yo por este nuevo recorrido. Esta vez tendremos un viaje por las alturas, así que pónganse bien los huaraches y empecemos con el vuelo. El colibrí es una especie de ave pequeña, con la que muchas personas estamos familiarizados. Existen entre 330 y 343 especies de colibríes identificados. Algunos investigadores dicen que son más centenares. Viven en regiones de todo el continente americano, tanto en el norte como en el sur. 57 especies de colibrí vuelan sobre el cielo de México. Debido a su gran número de especies, se ubican como la segunda familia de aves más grande en el mundo. Su aleteo es el más rápido de cualquier ave y su tamaño el más pequeño. Su corazón alcanza hasta 1200 latidos por minuto y sus alas se baten hasta 90 veces por segundo. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás y el único que se suspende. Su vuelo es perfecto. El fray Francisco de Ajofrí fue un religioso capuchino misionero y escritor español que desembarcó en Veracruz, México, y al ver por primera vez los colibríes, los describió de esta manera. Todo su cuerpecito no excede al de una pequeñita almendra. La cola larga, la cabeza proporcionada, el cuello corto, el piquito largo, delgado y fino, blanco en el nacimiento, negro en la punta, las alitas largas y menudas, tan ligero en su manejo que cuando vuela casi no se ve y solo se percibe por un zumbido que hace, sus ojos muy alegres y hermosos. La pluma es verde en la mayor parte, con pintas amarillas y azules. Anda en los jardines chupando las flores y sin parar su vuelo mete el piquito en la flor y saca el jugo con tanta delicadeza que ni la maltrata ni aún la inclina abajo. Este fragmento fue sacado de su libro El diario del viaje que hicimos a México. Se dice que cuando un colibrí vuela a tu lado o lo ves, es de buena suerte. Además que toma uno de tus sueños y se lo lleva para que se haga realidad. Pero ¿de dónde proviene la leyenda de este colorido animal? Aquí te presentamos la leyenda maya del colibrí. Cuenta la leyenda que los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer a otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Zununum, es decir, el colibrí. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron: si alguien osa de atrapar a un colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. El colibrí simboliza muchos conceptos diferentes. Debido a su velocidad, el colibrí se conoce como un mensajero y guardián del tiempo. También tiene significados de amor, alegría y belleza. El colibrí es capaz de volar hacia atrás y nos enseña que podemos recordar nuestro pasado. Sin embargo, esta ave también nos enseña que no debemos permanecer en él y tenemos que seguir adelante. El colibrí se la pasa bebiendo el néctar de las flores, lo que significa que debemos saborear cada momento y apreciar las cosas que amamos. Comúnmente el aleteo del colibrí en sus movimientos es el símbolo del infinito, de la eternidad y la continuidad. Su aleteo se escucha como un susurro. Uno de los principales trabajos que los dioses le asignaron
fue que el colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres, incluyendo de los que ya no se encuentran con nosotros. De esta forma dice la leyenda que si ves un colibrí, es que alguien te manda muy buenos deseos y mucho amor. Así que escucha su aleteo, que ahí está contándote un secreto de buena fortuna. La leyenda de la mariposa monarca, la gran viajera. Poderosas, sorprendentes y mágicas son algunas de las muchas cualidades de la mariposa monarca. Su nombre científico es Danaus plexippus, que significa transformación y dormilón, o mejor dicho, transformación somnolienta, aludiendo a su capacidad de hibernación y de metamorfosis, transformándose de oruga a mariposa. Sus alas son de color naranja con líneas negras y es fácilmente reconocible. La hembra monarca tiene venas negras, gruesas en sus alas. Las del macho, además de ser más delgadas, tienen una mancha oscura en el centro de una vena de cada ala posterior. Es una glándula que produce feromonas y además es ligeramente más grande. Los adultos pesan alrededor de medio gramo. Una mariposa monarca puede poner hasta 400 huevos. Lo triste de este proceso es que una vez que da a luz, su ciclo de vida termina y sus crías tardan una semana en eclosionar. El promedio de vida de este insecto es de un mes. Sin embargo, hay una generación de mariposas monarca llamada Matusalén, que vive entre 8 y 9 meses. La generación de otoño posee una gran resistencia y la longevidad de hasta 9 meses, mientras que otras generaciones pueden vivir hasta 24 días. Gracias a estas características, pueden viajar desde 4.000 hasta 5.000 kilómetros. En el otoño, en los meses de septiembre y octubre, las mariposas monarca de Occidente realizan su viaje de migración desde Canadá a la costa de California en Estados Unidos, para pasar el invierno en pequeños bosques de eucalipto. Y las mariposas monarca de Oriente, de Canadá y Estados Unidos, son las mariposas que viajan al centro de México para pasar el invierno en los bosques de oyamel, encino, cedro y de pino, en los estados de México y Michoacán, donde permanecen aproximadamente 5 meses, de noviembre a marzo. Solo las mariposas monarca nacidas a finales de verano o principios de otoño son quienes realizan la migración y harán un único viaje, de ida y de vuelta. Las mariposas son criaturas asombrosas de la naturaleza. Su poder de transformación total y su belleza inspira a millones en el mundo, pero también son un símbolo espiritual asociado a varios significados. Universalmente, una mariposa representa cambios, transformaciones y la evolución hacia algo positivo. En muchas culturas antiguas se las considera un símbolo de impermanencia y de la inestabilidad de la vida terrenal, ya que se asemejaba el asombroso cambio de una oruga a una mariposa con el viaje de un alma de un cuerpo terrenal a un cuerpo divino. De hecho, los griegos antiguos representaron el alma o la psique humana con las alas de la mariposa en arte. En el otoño, a finales del mes de octubre y principios de noviembre, en México se celebra el Día de Muertos, una fecha muy importante para todo el país, ya que en estos días recordamos y honramos la vida de nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino. Las mariposas monarca son una figura importante en esta celebración. Muchos creen que la llegada de estos seres voladores en otoño se debe a que son las almas de las ánimas o los difuntos. Esta creencia proviene de las culturas purépecha y mazahua. Incluso en varias regiones del Estado de México y Michoacán reciben a las mariposas monarca con ofrendas de cera y copal, honrándolas. Otra versión de esta leyenda señala que los difuntos viajan en las alas de las mariposas, y es así como llegan a los altares. En la cultura maya, las mariposas eran los guerreros fallecidos en batalla o sacrificios.
Estos héroes, en su proceso rumbo al inframundo, acompañaban durante 4 años al dios Sol. Después, su alma se transformaba en una mariposa. Los aztecas creían que las mariposas eran angelitos de niños fallecidos que regresaban a la tierra. Los indígenas veían una cara humana en las alas de la monarca. El grupo Mazahua la conoció con el nombre de Hijas del Sol, tal vez por el color brillante de sus alas, o porque con el despertar de la monarca llegaba el sol de la primavera. En la cultura teotihuacana, la mariposa estuvo representada en sellos, narigueras y tocados. Sus formas van desde la más natural hasta las completamente estilizadas, a veces prácticamente irreconocible. En época más reciente, el pueblo mexica, portador de la cultura azteca, la representó en sellos, trabajos de pluma, pequeñas mantas, algunos códices, grabados en piedra o como parte de tocados y escudos de los guerreros. Los antiguos mexicanos tuvieron un gran conocimiento de los tipos de mariposas y de la vida de estas. Asimismo, la hicieron parte de sus mitos y supersticiones. En el ornato y en el decorado desempeñaron también un papel muy importante. El nombre náhuatl para designar a la mariposa era papalotl. La mariposa era una representación del fuego y por ello entra en el símbolo que fue hecho por los mexicanos para representar la guerra. El movimiento de las alas de la mariposa eran fluidos y rápidos. La convirtió en símbolo del movimiento del sol. Nahue Olin. Y por eso también era símbolo de los dioses del camino, Tlacontontle y Zacatontle. Y entre la leyenda náhuatl cuenta que cuando quieras desear felicidad y convertir los deseos en realidad, susurra a Papalotl, la mariposa, tu petición. Esta, como no emite ningún sonido, es el único ser vivo que podrá decírselo a Xochiquetzal, la diosa de la alegría y las flores. Si tienes un deseo secreto y quieres desear felicidad, díselo a la mariposa, deséalo con todo tu corazón. También dice otra versión de esta misma leyenda que si dejas que una mariposa se resguarde en tu casa de la lluvia y luego la liberas, susúrrale tu deseo. Ella se elevará al más grande de los cielos y te será concedido en agradecimiento de su libertad. Y tu vida será bendecida con alegría y amor. Una leyenda guerrera cuenta que la mariposa era la representación de los héroes y de personas importantes que habían fallecido. También lo era de las almas que tienen su casa en el cielo, de los guerreros caídos o de los guerreros sacrificados en la piedra de los sacrificios, así como de las mujeres fallecidas en el parto. Estas almas se transformaban después en colibrís de rico plumaje y en mariposas. Se cuenta que en las culturas antiguas sabían que las mariposas ponían huevecillos, que estos se convertían en gusanos y después en capullos y finalmente en mariposas. También conocían la época de la metamorfosis de diversas clases de ellas. Para los grupos más frecuentes o las especies de formas y colores llamativos, tenían nombres específicos de acuerdo a costumbres de las mariposas o de las orugas. Según el libro Las mariposas entre los antiguos mexicanos, llamaron a los huevecillos de las mariposas Ahuaupapalotl. A las orugas las llamaron Ocuilpapalotl. Para seguir con estos insectos prehispánicos, se sabe que tuvieron tanta influencia que utilizaron los nombres de Papaloapan para un río en el estado de Veracruz, de las raíces Papalotl, mariposa, y Apan, río, originando el significado de río de las mariposas, y también en la palabra Papalotepec, que es una localidad en el estado de México, cuyas raíces Papalotl, mariposa, y Tepetl, cerro, dan el significado de en el cerro de las mariposas. La poesía indígena de los guerreros osados, crueles y sanguinarios hacía referencia al gran interés que centraban en la naturaleza, ya que poseían una extraordinaria sensibilidad para apreciar y gozar aspectos sobresalientes. De ahí que en sus escritos existan claras referencias sobre las mariposas, siendo en ocasiones el objeto del poema,
y en otras empleándose en un sentido metafórico. En tiempos antiguos, la mariposa fue transformada en una diosa, la cual a su vez era símbolo del amor, diosa de las flores, de la vegetación, representación del fuego y muchas otras atribuciones. Alrededor de la figura de la mariposa monarca existen un sinfín de leyendas, contadas por los distintos pueblos tanto de México como alrededor del mundo. Y en todas, la mariposa monarca guarda un significado de perseverancia, transformación, tranquilidad y de paz, a la cual, al igual que el colibrí, es un símbolo de buena fortuna, mensajeros de amor, de buenos deseos, y viajeros entre el mundo terrenal y el plano más elevado, como diríamos, el más allá. Para la mayoría de las culturas, la mariposa representa el alma. No olvides el Día de Muertos colocar tu altar u ofrenda dedicado a tu ser querido y así honrar su memoria. Y recuerda que si se presenta una mariposa monarca cerca, lo más probable es que el alma de tu ser querido haya llegado en las alas de esa mariposa. También te invito a colocar en la ofrenda una manualidad en forma de mariposa monarca, representando a la gran viajera, en la que se transportará tu familiar o amigo el Día de Muertos de regreso al mundo terrenal. Cuidemos y protejamos a estos mágicos seres. Respetemos su vida. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar tu jardín para que ellas vengan hacia ti. Abracemos nuestras raíces, recordemos nuestra historia, honremos a nuestros ancestros y a nuestra familia. Seamos fieles a nosotros mismos. La mariposa monarca, la gran viajera. En este video te contaré un poco de unas criaturas de otro mundo. Son maravillosas, mágicas y sorprendentes. Me refiero a los alebrijes. ¿Pero qué son realmente estos seres? ¿Y de dónde surgieron? A continuación, te contaré su historia. Los alebrijes. El alebrije es una artesanía mexicana surrealista y se encuentra entre unas de las más cautivantes y más cotizadas por su originalidad y extravagancia. Pueden estar elaboradas de cartón, papel o madera, con diferentes técnicas para su modelado y creación. Los alebrijes son animales zoomorfos o animales normales, con la peculiar característica que deben contener colores muy pintorescos y llamativos, al puro estilo mexicano. Algunos en su fisonomía pueden estar constituidos entre una mezcla de dos o más animales o de animales con plantas, y mejor aún, algunos de seres imaginarios concebidos desde el lado más creativo y llevados a la realidad en forma de estas preciosas figuras. Pueden encontrarse por igual en mercados de artesanías, puestos callejeros y galerías de arte, hasta en colecciones de museos alrededor del mundo. A pesar de su popularidad, se podría pensar que se trata de una antigua tradición. Los alebrijes, en realidad, fueron inventados hace apenas unas décadas, durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, su origen es bastante peculiar, y aquí te cuento el porqué. Como ya te conté, los alebrijes son criaturas híbridas, conformadas por elementos fisionómicos de diferentes animales, es decir, una combinación de varios animales en uno solo. No solo fantásticos, sino también reales, que forman un ser alucinante. Los alebrijes representan el espíritu innovador y el alma creativa. ¿Cómo se hace un alebrije? Todo empieza con una base de alambre quemado que se dobla y moldea para formar el esqueleto de la figura. Posteriormente, se cubre con varias capas de periódico y engrudo, usando cartón para darle volumen. La figura de base se pone a secar al sol y una vez seca se le agregan elementos más detallados como ojos, picos, alas y garras. A continuación se alisa la superficie de la figura y después se cubre con una capa de pintura blanca de base.
Finalmente, el alebrije es pintado de varios colores diferentes y decorado con puntos, rayas y otros patrones. Al no usarse moldes para su creación, cada alebrije es único e irrepetible. Los alebrijes aparecieron en forma de artesanías gracias a su creador, el artesano cartonero Pedro Linares López. Pedro Linares López nació en 1906 en la Ciudad de México. Cartonero de profesión, Linares trabajaba en un taller en el barrio de la Merced, cerca del centro histórico de la ciudad. Al igual que su padre y abuelo, el artesano se dedicaba a la creación de objetos de papel maché, incluyendo piñatas, esqueletos, máscaras y figuras. En 1936, a la edad de 30 años, contrajo una enfermedad que lo mantuvo postrado y al borde de la muerte, por no contar con la posibilidad económica para recibir atención médica especializada. Todo parecía perdido para don Pedro y su familia. A pesar de todos los cuidados que recibía, el final de sus días parecía acercarse. Mientras la familia se preparaba para lo peor, don Pedro se hundió en un sueño muy profundo. Hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por algún tiempo, despertando en medio de su propio velorio. Pero esos son solo rumores. Fue en este momento que la suerte dio un vuelco. La salud regresó al cuerpo del artesano, trayendo también la idea que lo haría famoso en México y en el mundo. Pedro Linares describió que durante su inconsciencia tuvo la sensación de haber estado en un bosque tranquilo, atravesado por veredas rocosas, en donde frecuentemente escuchaba ruidos extraños. Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a él criaturas extraordinarias que repetían incesantemente una misma palabra. Alebrije. Don Pedro asegura haber visto un burro con alas, un gallo con cuernos de toro y un perro con cuerpo de león, entre otras extrañas criaturas, que gritaban. Repetían una y otra vez la palabra alebrijes, 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 alebrijes. En ese mismo sueño se le apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico, argumentando que aún no era su momento para estar ahí. En ese momento recobró la conciencia. Linares eventualmente se recuperó de su enfermedad y en cuanto recobró sus fuerzas, regresó a trabajar y comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas, utilizando la técnica de cartonería que ya dominaba. A estas nuevas esculturas les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado en aquella aventura onírica. Y así fue como se materializaron los alebrijes en nuestro mundo a mediados del siglo XX. Poco tiempo después, esta artesanía alcanzó una popularidad inusitada que llevó a Pedro Linares a exponer sus obras en diferentes partes del mundo. En 1990 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Arte. 2 años más tarde, en 1992, don Pedro falleció, quizás llamado por sus alebrijes para regresar definitivamente a ese pacífico bosque. Pero ¿cómo fueron los primeros alebrijes? Sus primeras creaciones eran tan terroríficas que las personas no querían comprarlas. Algunas de estas primeras piezas las compraron Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes desde entonces se volvieron seguidores de su trabajo y no dejaron de solicitarle este tipo de trabajos a Pedro Linares, revolucionando la cartonería y el arte popular. El alebrije es, junto con el arte huichol, una de las manifestaciones de arte popular más famosas en México. Diego Rivera decía que nadie más que Linares podía realizar las figuras que él pedía. El trabajo que Linares efectuó para Rivera se encuentra en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México. Conforme fue mejorando la técnica y las figuras fueron menos terroríficas, los alebrijes adquirieron fama no solo en México, sino que su fama se volvió internacional, como resultado de los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando Pedro y sus hijos fueron contratados por Dolores Olmedo para crear figuras esqueléticas de tamaño real de los atletas olímpicos.
Si bien estas figuras animadas han sido comunes para el Día de Muertos, era la primera vez que se hacía a gran escala. La tradición llamó todavía más la atención después del documental hecho por la cinematógrafa británica Judith Bronowski en 1975 sobre la familia Linares. Su trabajo llegó a ser buscado por museos y otras instituciones de arte en los Estados Unidos y Europa. Aunque los alebrijes surgieron en la Ciudad de México, otro lugar igualmente famoso y donde cobró gran popularidad por la creación de estos mágicos seres es el estado de Oaxaca. La artesanía se introdujo en Oaxaca en la década de los 80, gracias a un taller organizado por la cineasta a partir de los diseños de Pedro Linares. En ese momento, la técnica de cartón se adaptó al tallado de madera de copal, naciendo los famosos alebrijes de Oaxaca, nombre que comparten con su equipo de fútbol. Se estima que hoy existen unas 150 familias de artesanos que se dedican de lleno a la producción de alebrijes. Aunque han pasado varios años desde la partida del creador original de los alebrijes, la presencia de estas criaturas surrealistas está más viva que nunca. En la Ciudad de México frecuentemente se organizan exposiciones y hasta desfiles con alebrijes monumentales. Actualmente el colorido estilo de los alebrijes se puede ver reflejado en muchas otras artesanías populares, como máscaras y grabados. En el arte urbano, los alebrijes también son un tema recurrente para embellecer muros y fachadas. Los alebrijes han incluso llegado a la pantalla grande. Es como si el sueño de Pedro Linares siguiera reproduciéndose incesantemente. Hoy en día, los alebrijes forman parte innegable del imaginario cultural y artístico de México, y se trata de una artesanía en constante evolución. Desde el 2007, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes monumentales con la intención de promover las artes y la cultura folclórica mexicana. En él, cientos de artesanos construyen alebrijes de hasta 4 metros de altura y los pasean por el centro histórico de la ciudad, en un evento lleno de danza, música y color. Hace un par de años, el museo decidió llevar este evento un paso más lejos, al organizar desfiles nocturnos. Esta vez, con alebrijes iluminados, del mismo gran tamaño, pero hechos de cartón y luces LED. Estas enormes construcciones demuestran que la tradición de los alebrijes está aquí para quedarse. A lo largo de los años, los alebrijes se han convertido en una tradición popular heredada a toda nuestra cultura. A la edad de 86 años, en 1992, don Pedro Linares dejó este mundo, pero estamos seguros que se reencontró con los alebrijes que 55 años atrás le hubieran acompañado en su camino al otro mundo. Ahora sus hijos y nietos continúan con la elaboración de estas extraordinarias piezas mexicanas. Agradezco que me hayan dejado compartirles un poco de la cultura mexicana y hayan aprendido algo nuevo acerca de los alebrijes, porque el arte de los alebrijes es el arte de creer en los sueños. A todos, muchas gracias. La relación del pueblo wixárika o huichol con el venado es muy profunda y antigua. Para ellos el venado es un mensajero de los dioses, creador del peyote y del maíz. Además que es fuente de prosperidad y esperanza. Todo ello se puede comprender al conocer su leyenda sobre el venado azul. De esta mitología emerge su adoración por el peyote, ya que para los wixárikas su figura simboliza la vida y el orden del mundo. Y también su agradecimiento a este generoso siervo, cuyo espíritu salvó a este pueblo del hambre y la desesperanza, a través de esta planta sagrada. La figura del venado también se le ve como el primer sabio, el primer chamán. La leyenda del venado azul. Los ancianos nos contaban que hace mucho tiempo, en la Sierra Huichol, los abuelos se reunieron para discutir sobre su situación. La gente se encontraba realmente enferma. No había ni agua, ni comida. No llovía y la tierra estaba seca. Ellos decidieron entonces enviar a 4 jóvenes de cacería,
con la tarea de encontrar alimentos y llevarlos a la comunidad para compartirlos, no importando lo poco o mucho que obtuvieran cazando. Cada uno de los jóvenes representaría un elemento: fuego, agua, aire y tierra. La mañana siguiente, los jóvenes comenzaron la jornada, cada uno cargando su arco y flechas. Caminaron durante días, hasta que una tarde saltó detrás de unos arbustos un venado grande, gordo, de semblante brillante y de color azul. Caullumari. Este venado los vio fijamente y los 4 jóvenes que representaban a los 4 elementos lo persiguieron con el objetivo de cazarlo y convertirlo en alimento para su pueblo. Los jóvenes se encontraban exhaustos y hambrientos, pero cuando vieron al venado se olvidaron de todo y comenzaron a correr tras de él, sin perderlo de vista. El venado miró a los jóvenes y sintió compasión por ellos. Los dejó descansar una noche y el siguiente día los incitó para que continuaran la persecución. Pasaron muchas semanas antes de llegar a Wirikuta, en el desierto de San Luis, camino sagrado de los huicholes. Cuando los jóvenes se encontraban en el camino de la colina, cerca del Cerro de las Narices, vieron al venado saltar en dirección al lugar donde habita el espíritu de la tierra. Juraban que habían visto al venado correr en esa dirección y trataron de encontrarlo sin éxito. De repente uno de los jóvenes disparó una flecha que cayó dentro de la figura de un venado, formada por las plantas de peyote que había en la tierra, que con el sol brillaban como lo hacen las esmeraldas, mirando hacia una sola dirección. Los jóvenes se encontraban confundidos por lo que había pasado, pero decidieron cortar las plantas formadas por la figura del Marratutuyari, venado, para llevarlas al pueblo. Después de caminar durante varios días, llegaron a la montaña Huichola, donde todos les estaban esperando. Dirigiéndose inmediatamente a los ancianos, les contaron su experiencia. Los ancianos comenzaron a repartir el peyote entre la población, y después de un tiempo, no volvieron a sentir más hambre ni sed. Desde entonces los huicholes adoran el peyote, que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía, así que cada año desde entonces continúan peregrinando, manteniendo la ruta viva desde la Sierra Huichola hasta Wirikuta, para pedirle a Dios lluvia, comida y salud para su gente. Lamentablemente este cactus se encuentra en peligro de extinción por la explotación de grandes corporaciones, principalmente la industria minera, que están destruyendo la fauna y flora del desierto sagrado de Wirikuta. Y otro grave problema es la sobreexplotación y el mal uso del peyote, ya que mucha gente nacional como extranjera, por el simple hecho de querer experimentar y saber simplemente qué se siente consumirla, van por su rumbo y extraen el jicuri del ecosistema sin saber el daño que ocasionan. La gente va y lo consume sin saber que existe una ceremonia previa, una preparación. Se tiene que ofrendar, se tiene que entender su simbolismo y sus creencias, entender lo que significa para los wirárikas. No todos pueden disponer de él, de lo contrario, es hurto a la naturaleza. Se tiene que pasar por privaciones terrenales. En su cultura, el acceso a este se tiene que ganar. Respetemos las culturas y respetemos a la naturaleza. Esperamos que les haya gustado esta bella leyenda. Abracemos nuestras raíces. Si te gustó este video, comparte y dale like. Nos apoyarías mucho a seguir creciendo en el canal. De todo corazón, gracias.